damnificadas, muchas personas que se quedaron sin luz. Vamos a cambiar de tema y volvemos al panorama nacional, a lo que está pasando en este momento en nuestro país, de lo que a muchos les interesa, la reactivación económica, cómo está justamente lo que es el comercio en nuestro país. Y para hablar de este tema, permítame de inmediato saludar a nuestro invitado porque está con nosotros Gary Rodríguez, quien es gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, a quien lo saludamos. Gerente, ¿cómo está? Muy buenos días. Edison Restrepo lo saluda. Muy buenos días, Edison. La paz de Dios, un gusto estar en contacto con usted y un gran saludo a la audiencia de este programa en todo Bolivia. Así es, muchísimas gracias a usted por permitirnos estos minutitos. Hay que resaltar y hablar de lo que se está implementando, las políticas que el IBC también ha resaltado ante lo que ha impuesto el gobierno, que ha permitido un incremento económico en el país. Y esto es importante resaltarlo, el trabajo que se ha estado realizando. Bueno, las estadísticas que tenemos en el campo del comercio exterior nos dan cuenta que efectivamente hay una buena performance, sobre todo del lado de las exportaciones. Hasta el mes de julio, que es el último dato disponible, estas se han expandido en relación al año 2020 en un 59% en términos de valor, pero también han crecido un 19% en términos de volumen. Ahora, alguien puede decir que esto es un efecto rebote, sin embargo, cuando uno hace un análisis pormenorizado de las ventas externas del país, que en su generalidad están creciendo, vemos que particularmente, y esto queremos destacar, el rubro no tradicional, el que tiene que ver con la agropecuaria, la agroindustria, el sector forestal maderero, la industria liviana, artesanía, se encuentran en su mejor momento. Esto es constatable perfectamente en la estadística. Entonces, crecen las exportaciones más que las importaciones y el resultado al mes de julio, Edison, es que tenemos para alegría del país un superávit de 1.090 millones de dólares que nos beneficia de dos maneras. Primero, las exportaciones financian la necesidad de dólares que tenemos para traer bienes de capital, insumos, equipo de transporte que nos producimos acá. Y lo segundo, que más bien aportan a las reservas internacionales netas de esos 1.090 millones de dólares y no les restan como vino ocurriendo durante los 6 últimos años. Señor Gary, cuando hablamos del crecimiento económico y de las empresas y de los sectores que realmente están ayudando y de estas políticas que se han implementado en este nuevo ciclo, ¿cuáles son los sectores que más han generado en este periodo, los que están generando ingresos importantes? En primer lugar, lo que quiero significar es la importancia de las exportaciones. Ningún país en el mundo es totalmente autárquico, de tal manera que necesita comprar bienes, necesita comprar servicios del mundo y para eso precisa dólares. Los dólares nosotros los podemos obtener idealmente a través de la venta de nuestros productos y servicios también. Podemos contratar deuda, podemos recibir donaciones o podemos recibir inversión extranjera, pero lo que es ideal es producir más, para eso hay que invertir más, generar capacidades por encima de nuestro mercado interno y en base a esos excedentes conquistar mercados y traer dólares. Entonces, en términos de realización, según datos del INE, los minerales hasta el mes de julio han significado en números redondos 3.070 millones de dólares. Han crecido el doble, o sea, de lo que era el año pasado. El año pasado era un año difícil, estaba el mundo parado, pero también hay una recuperación en términos de volumen, 53%. Los hidrocarburos han crecido 5% en valor, 14% en volumen. Pero ahora vienen las exportaciones no tradicionales que le mencionaba. Ellas se han expandido 63% en valor, 21% en volumen. Y Edison, la generalidad de los productos han crecido. Excepción hecha de pocos productos como por ejemplo la quinoa, el alcohol, el palmito y el cacao. Todos los demás productos que principalmente tienen que ver con el rubro agroalimentario han crecido. Estamos hablando de la soya, estamos hablando de la castaña, azúcar, bananas, lácteos, frijol, café, pero también la joyería de La Paz, del Alto, las maderas y productos menores están creciendo. Entonces,
¿Qué es lo que podemos nosotros tener como una lección aprendida de esto? Que debemos seguir aportando a aquellos sectores que pese a la crisis del año pasado incluso han crecido. Veíamos nosotros el informe del ministro de Economía y Finanzas Públicas, del IGAE, el Índice Global de Actividad Económica de julio, y ahí veíamos un dato, el sector agropecuario, 2.2% de crecimiento, pero ese 2.2 que parece poco, significa un gran esfuerzo del sector agropecuario agroindustrial, porque este año no faltó alimento en nuestra mesa. El año pasado, en plena crisis, no faltó alimento en nuestra mesa, pero además estamos dando, incluso el año pasado y este año, de comer a millones de personas en el mundo. Entonces, hay sectores que crecen, que no han parado de crecer, hay otros que se están recuperando, y en lo que respecta al rubro de la exportación, diría que merecería nomás una mayor atención al sector no tradicional, porque en base a estos sectores, agropecuario, agroindustrial, forestal, maderero, el país muy rápidamente puede salir de la crisis e incluso crecer como nunca antes. Y justamente de todo lo que se está hablando y de todo lo que se está resaltando, hubo un decreto que en su momento estuvo muy cuestionado. Estamos hablando del decreto 4573, que era muy polémico porque supuestamente esto iba a generar perjuicios al incrementar los aranceles justamente en nuestro país. Pero ahora estamos viendo el resultado que queríamos, resultados positivos y que se están viendo reflejados hoy en la economía. Bueno, a ver, Bolivia, como cualquier país en el mundo, tiene un arsenal de instrumentos de política económica que, si están acorde a sus compromisos en el sistema multilateral del comercio, los puede utilizar. Por ejemplo, subir aranceles, o sea, protección de frontera. Mientras no superemos el techo arancelario, va a significar una protección, un resguardo de nuestro mercado interno en beneficio de la producción nacional, siempre y cuando eso vaya acompañado de una lucha anticontrabando, porque subir aranceles también puede generar un mayor incentivo para contrabandear. Otro decreto que a mí me gustaría mencionar es el 4424, también cuestionado en su momento, la creación de 2 fondos de fideicomiso para efectos de sustitución de importaciones. En su momento dijimos que era una feliz coincidencia entre una política que lanza el gobierno y una política que nosotros veníamos reclamando hace tiempo, porque este país lo que necesita es exportar más e importar menos productos de aquello que puede producir. Es cierto que hay importaciones que muy difícilmente nosotros podríamos sustituir, el caso de maquinaria, el caso de bienes de capital, de insumos que no producimos, o también de equipos de transporte, pero hay ciertos rubros donde sí podemos sustituir. Este es el caso, por ejemplo, de la gasolina. Hay grandes inversiones en la agroindustria en Santa Cruz para producir bioetanol, y ahora se ha reactivado ese compromiso. Ojalá que Yacimiento pueda comprar más para que en ese caso estemos sustituyendo o mezclando mejor la gasolina fósil que importamos con este aditivo que sería el bioetanol en base a la transformación de la caña de azúcar. Así no gastamos dólares trayendo productos del exterior, pero al mismo tiempo ocasionamos un gran efecto multiplicador. Edison, no hay ningún otro sector en toda la economía y en cualquier país que genere más efecto multiplicador que el sector agrícola, el sector pecuario agroindustrial. Y esos son realmente datos positivos y que realmente resaltan y destacan la labor que se está realizando de ahora en adelante. Señor Gary, también tenemos que indicar a la población cuáles son los países a donde más se está exportando, cuáles son los países de mayor consumo de los productos bolivianos, porque eso también nos interesa saber. Claro, ahí tenemos que ser muy transparentes en esto. Mire, el problema con Bolivia es que depende de muy pocos productos. Voy a poner un caso: gas natural que va a solo 2 países, Brasil y Argentina. Y eso prácticamente es el total de las exportaciones de hidrocarburos. Pero luego tenemos una media docena de minerales, como el caso del oro, el zinc, la plata, el estaño, el plomo, el wolfram, que van a una decena de países, principalmente India, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, algunos países europeos. Pero ¿qué pasa con los productos no tradicionales? Edison, son cientos de productos. Por eso la necesidad de enfocar en este sector, porque cuando hablamos de exportación no tradicional, además, a diferencia de los bienes que he mencionado, de la minería y de hidrocarburos, estos son altamente intensivos en capital, además son recursos extractivos no renovables, mientras que piense usted en los alimentos, piense usted en las manufacturas de cuero, de madera,
piense usted en todo lo que puede ser productos de la industria liviana, son productos renovables. Y esos cientos de productos de las ventas no tradicionales van a decenas de países, principalmente los alimentos van a los países de la comunidad andina, como puede ser Colombia, puede ser Perú, van a países de Europa, en caso de la castaña, Estados Unidos, va a Japón, el caso de la quinoa, muy requerida en Estados Unidos, en los países europeos, en fin, creo que las posibilidades que nos ofrece el mercado externo son muchísimo, infinitamente más grandes que nuestro mercado interno. Una vez abastecido el mercado interno, nosotros deberíamos exportar como locos al mundo y ciertamente eso tendría un gran efecto positivo para la economía del país. Ya para ir finalizando, señor Gary, tengo el dato de que Bolivia ha exportado 10.810 toneladas de carne bovina y esto también genera un fuerte ingreso económico. ¿Estas exportaciones generalmente a dónde se están realizando? Edison, le voy a dar una mejor noticia. Ah, bueno, mejor. El último dato del INE al mes de julio, ¿ya? Y esta es una excelente noticia para el país, porque yo le pregunto, Edison, pongámonos la mano al pecho, ¿faltó carne en el país? El año pasado faltó carne, no faltó. Este año faltó carne bovina en el país, no faltó. ¿Y sabe qué? Una cantidad de gente en el mundo, principalmente China, Rusia, Vietnam, Perú, están comiendo carne boliviana. Y esta es la buena noticia. Si el año pasado, en toda la gestión, en medio de la pandemia, la cuarentena, las restricciones de mercado, los costos altos de logística y transporte, pudimos exportar más de 16.000 toneladas de carne bovina y traer al país por eso 70 millones de dólares. Escuche el dato al mes de julio. Según datos del INE, al mes de julio hemos vendido en números redondos 12.500 toneladas y ya han entrado en apenas 7 meses 59 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si va a este ritmo y se garantiza el abastecimiento del mercado interno, hasta fin de año tranquilamente por un solo producto puede estar entrando más de 100 millones de dólares, exportado principalmente ¿a dónde? A la China. ¿Gracias a qué? A que hubo un trabajo conjunto entre el gobierno, en su momento de la administración Morales, que hay que reconocer, y los ganaderos de Santa Cruz y del Beni. Ambos en paralelo, los ganaderos invirtiendo en pasturas, en potreros, en sanidad, en genética, en aumento del ganado en su cantidad y construcción de frigoríficos, el gobierno con el sector empresarial luchando contra la aftosa hasta llegar a la erradicación de la fiebre aftosa y luego abriendo los mercados externos, principalmente un protocolo sanitario con la China, y este es el resultado. Entonces, la fórmula está, no hay secretos en economía, un trabajo público-privado coordinado lleva a este tipo de satisfacción. Entonces, señor Gary, ya para finalizar y cerrar y concluir justamente esta entrevista tan positiva, porque estamos escuchando resultados positivos para nuestro país ante la implementación de las nuevas normas del gobierno del presidente Luis Arce Gatacora, ¿a cuánto llega el superávit de exportaciones ya para generalizar y finalizar justamente esta entrevista? Al mes de julio, después de 6 años de consecutivos déficit, tenemos al mes de julio un superávit en la balanza comercial por 1.090 millones de dólares, producto de que las ventas externas están bordeando ya en 7 meses los 6.000 millones de dólares frente a unos 4.900 millones de las importaciones. Señor Gary, queremos agradecerle por estos minutitos, por traernos también buenas noticias y primicias, porque bien lo acaba usted de mencionar. Le deseamos que tenga una feliz jornada. Muchísimas gracias, un gran abrazo, bendiciones para todos. Ahí está, estaba con nosotros el señor Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, dándonos resultados y noticias positivas con respecto a lo que es la economía. Recordemos de que era uno de los pilares fundamentales del presidente Luis Arce cuando asumió el poder, ¿Qué era el primer pilar? Reactivar la economía, reconstruir la economía de nuestro país. 8 de la mañana con